Buenos días, profesoras y compañeros. Tenemos el gusto de presentarle nuestro semestral. El tema es los aspectos conceptuales de las finanzas públicas, donde el grupo está integrado por Sachira Russell, Marcos Arboleda, Jesús Sánchez, Reisel Sánchez y mi persona, Christine Robinson. Siguiente diapositiva. La introducción, sistema político en el cual funciona y con el que se interrelaciona por ello. Se caracteriza los diversos sistemas políticos imperantes y se describen las instituciones de gobierno y el fenómeno político, que lo circula a fin de centrar la atención en la administración pública y la posibilidad de mejorar su capacidad en función del desarrollo. Siguiente diapositiva. En este espacio tenemos el privilegio de hablarles sobre los temas que se van a estar tocando. Sería la deuda externa en Panamá, deuda pública, déficit fiscal, deuda interna en Panamá, divisas, emociones de títulos y valores, emisiones, disculpen. Cómo se emiten los bonos y los ejemplos, cómo se logra el equilibrio macroeconómico. Siguiente diapositiva. Aspectos conceptuales de las finanzas públicas. Las finanzas públicas son aquellas que se centran en el rol del gobierno, en la economía, también en la disciplina que se enfoca en la administración de ingresos, en los gastos y las deudas dentro de un país, por medio de las instituciones de gobiernos y de estados. También podemos decir de que es la forma en la cual se son recolectadas los ingresos e impuestos a través de sus servidores públicos. ¿Para qué sirven las finanzas públicas? Una de las principales funciones de esta es que están cumpliendo con los ciudadanos, ya que buscan satisfacer sus necesidades básicas como la salud, la educación y la seguridad. Es importante que el Estado promueva proyectos de inversiones, lo cual, lo cual suban la productividad del país. De esta forma, los ciudadanos están conformes pagando impuestos que ellos mismos ven que son utilizados para beneficios de la población. El gobierno debe tomar todos estos puntos mencionados en cuenta, en la cual a la hora de realizar las estructuras del presupuesto estatal cada año, las finanzas públicas es considerado como una inversión en proyectos de interés social. El presupuesto de gasto público no debe ser desbordado a las entradas a niveles monetarios del país. Siempre debe tener un sustento fiscal. Debe de crear bienestar social en la economía. Algunos de los principios más importantes de las finanzas públicas son: todo activo tiene un precio. Este aspecto es muy importante de testar. Todo aquello que sea considerado un activo tendrá un precio, sin importar que este sea alto o no. Si no lo tiene, es porque no es considerado un activo. Como segundo punto, tenemos: todo individuo actúa de forma egoísta. Hay que pensar, esto es un aspecto negativo. Para nada, simplemente se trata de detectar una realidad que ocurre generalmente. Los individuos no solo proceden de forma egoísta, sino que también tienen finalidades de que también no lo son. Tercer punto, el dinero tiene valor relativo en el tiempo. El dinero no mantiene siempre el mismo valor a lo largo del tiempo. De hecho, por lo general se reduce. ¿A qué se debe esto? Pues existen diversos factores, sin embargo, no hay uno que sea más importante que el otro. Como cuarto punto tenemos la dictomonía entre riesgos y rentabilidades. Si bien a veces los riesgos pueden ser altos, estos también pueden generar una rentabilidad mucho más alta. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en caso de invertir una cifra de alto dinero, los ingresos generados pueden llegar a ser de esa misma proporción. Sin embargo, también pueden ocurrir que la estrategia no funcione como se esperaba.
Como quinto punto tenemos distribuir, puede reducir el riesgo. En relación al punto anterior, también es importante mencionar que la diversificación puede servir para reducir las probabilidades de riesgo. Esto es bastante simple. Al distribuir de manera más equitativa las inversiones, existen menos chances de generar pérdidas, ya que el dinero está diversificado en diferentes frentes. Así que en caso de tener una pérdida de esta no tendrá un impacto tan alto. Hablar de las finanzas es hacer referencia a una de las carreras universitarias con mayor grado de tradición. La actualidad es tal igual que la administración, el derecho y la medicina, tantos otras más en cuenta larga trayectoria. En el mercado profesional, de hecho, para retomarse el origen de la finanza, es necesario trasladarse a maneras de las finanzas en los siglos del XXI, con el surgimiento del capitalismo. Allí las finanzas nacieron con una herramienta para administrar la actividad comercial que comenzaba a desarrollarse por aquella época. Hoy en día hay miles de estudiantes universitarios que eligen estudiar finanzas como su carrera universitaria predilecta. Esto se debe a que se trata de una profesión con una amplia salida laboral. De esta manera, la profesión en finanzas puede ocuparse de administrar los recursos de un cliente, en particular finanzas personales, así como los de las empresas y negocios a mayor magnitud. Las finanzas corporativas, esto incluye gestionar los gastos, los recursos que ingresan los presupuestos, entre otras cosas. En la línea general, trata del método más efectivo que tienen compañías para poder administrar de manera eficiente los ingresos con los cuales disponen. Siguiente diapositiva. Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre la deuda externa de un país. Como es en el caso de Panamá, se refiere al dinero que el gobierno del país debe a acreedores extranjeros. Esta deuda puede ser contraída a través de la emisión de bonos, préstamos de instituciones financieros o internacionales, o directamente con otros gobiernos de organismos internacionales. La deuda externa de un país como Panamá se compone de varios elementos que pueden incluir los bonos soberanos. Estos son títulos de deuda emitidos por gobiernos para financiar sus operaciones y proyectos. Los bonos soberanos son aquellos por inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. El préstamo de instituciones financieras internacionales. Panamá puede obtener préstamos de organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar los proyectos de desarrollo y otras iniciativas. El préstamo bilateral. Estos son préstamos otorgados por un gobierno extranjero a Panamá. La deuda externa se contrae por diversas razones, entre las cuales le puedo mencionar el financiamiento de proyectos de estructura. Los gobiernos pueden recurrir a la deuda externa para financiar construcciones de carretera, puente, puerto, aeropuerto y otras infraestructuras que se consideran fundamentales para el desarrollo económico del país. Cubrir déficit fiscal. En algunos casos, los gobiernos pueden recurrir a deuda externa para cubrir déficit en su presupuesto, es decir, que los gastos superan los ingresos. Estabilizar la economía. La deuda externa también puede utilizarse para estabilizar la economía en momentos de crisis, proporcionar liquidez al gobierno y al país en general. Es importante señalar que la deuda externa puede ser una herramienta útil para el desarrollo económico, pero también conlleva riesgo, así como cuando no se gestiona adecuadamente, ya que se puede generar cargo financiero significativo para las generaciones futuras y aumentar la dependencia del país de los mercados internacionales. Por lo tanto,
Es crucial que los gobiernos administren la deuda de manera responsable y se utilicen para inversiones productivas que generen beneficio a largo plazo. Siguiente diapositiva. La deuda interna es un tipo de deuda que por sus características suele ser deseada por distintos gobiernos. En este sentido, cuando siendo un país emitidos de deuda, siempre es más favorable que esta deuda sea adquirida por un ciudadano del país y de que esta forma no sea de un extranjero el comprador. No obstante, esto no requiere decir que los gobiernos no deseen que la deuda sea adquirida por ciudadanos y países extranjeros. Así, las características definen a la deuda interna, la hacen más atractiva para el gobierno que la deuda externa. Son varias. En primer lugar, es la facilidad para operar las divisas locales. Es decir, no obstante de la moneda local, no tener que estar gestionando continuamente fluctuaciones con pares de divisas extranjeras. En segundo lugar, y que a su vez encuentras muy ligada a la anterior, es un gasto incrementado por hechos de tener, pagando acreedores extranjeros. Y ya no obstante, hablando de que las divisas, sino también de tener gestionar de tipos de cambio, así como las transferencias exteriores para cumplir con la obligación. En tercer lugar, es la excepción factible y libertador de negociar con acreedores internos, una facilidad y una libertad que no suele verse en el caso de la deuda externa. Podríamos decir que de respecto que cuando se trata de nuestro país existe una mayor vinculación a este. Por ende, buscamos siempre la estabilidad que garantiza nuestro bienestar. En cuarto lugar y por último, ejemplo, la deuda interna también resulta más fácil de gestionar para las entidades bancarias. Estamos hablando de que tratarse de emisiones nacionales con bancos nacionales y el acreedor es nacional. Es más fácil la entidad controlar la situación y realizar operaciones con el comprador del título. Siguiente diapositiva. Bueno, le hablaré sobre la deuda pública. En Panamá se refiere al total de dinero que el gobierno de Panamá ha tomado prestado para financiar sus gastos en proyectos. Esta deuda puede ser contraída a través de emisiones de bonos y otros instrumentos financieros, así como a través de préstamos de instituciones financieras nacionales como internacionales. La deuda pública en Panamá se da principalmente a través de emisiones de bonos soberanos, que son títulos de deuda que el gobierno vende en el mercado para obtener financiamiento. Estos bonos son comprados por inversores y fondos de inversión, tanto nacionales como extranjeros. El gobierno también puede contraer préstamos con bancos y otras instituciones financieras. Algunas características de la deuda pública en Panamá incluyen los plazos y tasas de interés. La deuda pública puede tener diferentes plazos y tasas de interés, dependiendo de las condiciones del mercado y de las decisiones financieras del gobierno. Algunos bonos soberanos pueden tener plazos que van desde pocos años hasta décadas. El uso de fondos del gobierno. Al utilizar los fondos obtenidos a través de deuda pública para financiar los proyectos de estructura, programas sociales, gasto operativo y otros fines públicos. Por último, la supervisión y transparencia. La gestión de la deuda pública en Panamá está sujeta a normativas y controles que buscan garantizar su sostenibilidad y transparencia. El gobierno debe informar regularmente sobre el nivel de endeudamiento en el uso de los fondos. Siguiente diapositiva. Ahora le tocaré el tema sobre el déficit fiscal. El aumento de 416.5 millones en el presupuesto general del Estado 2023
por un total de 27,579.4 millones. Fue estructurado manteniendo el balance de 3% del déficit como límite máximo que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Se representó ante el Pleno de la Asamblea de Diputados el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia fiscal 2023, el cual asciende a 27,162.8 millones, lo que representa un aumento de 6,4% o 1.628 millones en relación al presupuesto de cierre estimado del 2022. En relación al sector público no financiero utilizado para medir el déficit fiscal, el presupuesto asciende a 21.463 millones para el año 2023, lo que representa un incremento de 1.236.5 millones en comparación al presupuesto modificado del 2022. El presupuesto tiene una estructura que favorece el desarrollo de los servicios sociales. Se están asignando 11.514.7 millones en este sector, que representa el 42% del total del presupuesto general del Estado. Este incluye a los subsectores de educación, cultura, salud, protección y seguridad social, vivienda y desarrollo comunal. El sector de salud tiene asignado el 17%, es decir, 4.565.8 millones en educación. Se ha establecido un 11% de presupuesto que representa 3.084.9 millones en protección y seguridad, un 11% de 2.968.8 millones. El presupuesto 2024 fortalece el sector de educación en cumplimiento de la ley que establece asignar el 100% del Producto Interno Bruto. La economía panameña sigue liderando el crecimiento económico de la región con una tasa de 7.5% nominal, tal como lo han publicado los organismos internacionales. Y en adición registra un importante crecimiento de empleo formal, una reducción en el índice de pobreza y mantiene la tasa de inflación más baja en la región. El proyecto de presupuesto general del Estado 2024 se marca en la política reasumir la senda de la consolidación fiscal, cuya finalidad es mejorar el perfil de la sostenibilidad de la deuda, pasando de 64.7% en el 2020 al 53.4% del Producto Interno Bruto en el 2024. Al igual que en el 2023, se fortalece al sector de justicia, columna vertebral de la democracia, asignándole el 100% del monto solicitado de 700 millones para garantizar la efectividad de sus programas y actividades. El presupuesto de 2024 fortalece el sector de educación en cumplimiento de Ley 362, que establece el asignarle el 7% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a un monto de 5.735 millones. Esto representa el 78% del ingreso tributario del gobierno central, distribuido de la siguiente manera: Meduca, 539 millones, 62%. Universidades, 529 millones, lo que representa un 14%. Y Faro, 596 millones, lo que representa un 10%. Pandeportes, 210 millones, lo que representa el 3.6%. Mi Cultura, 100 millones, 100.000, lo que representa 17%. El INADE, 90 millones, lo que representa el 1.6%. El Senacid, que sería la cifra de 65 millones, que representa el 1.1%.
y otras entidades de programas, que sería 238 millones, que representa el 4.2%. Asignación del gasto del área institucional. Según áreas institucionales, ha sido distribuido de la siguiente manera. Gobierno central, 16.661 millones, incluyendo el servicio de la deuda por 5.958 millones, aproximadamente 51% del presupuesto general del Estado. La institución descentralizada, 10.019 millones, la empresa pública, 2.306 millones, y los intermediarios financieros, 3.768 millones, para un total de 32.754.5 millones. Asignación del gasto sectorial. Ha sido distribuido desde el punto de vista sectorial de la siguiente manera. 17.585 millones a los sectores del desarrollo de los servicios sociales, 54%. 310 millones a los sectores de desarrollo ambiental y tecnológico, que la cifra sería de 2.368 millones. A los sectores de desarrollo de la infraestructura, 917 millones. A los sectores de desarrollo y fomento de producción, 1.614 millones. A servicios financieros, 4.004 millones. A los sectores de servicios generales, 5.956 millones. La asignación del gasto sectorial ha sido distribuido desde el punto de vista sectorial de la siguiente manera. 17.585 millones a los sectores de desarrollo y servicios sociales, representa el 54%. 310 millones en los sectores de desarrollo ambiental y tecnológico, 2.368 millones a los sectores de desarrollo de la infraestructura, 917 millones a los sectores de desarrollo y fomento de producción, 1.614 millones a servicios financieros, 4.004 millones a los sectores de servicios generales, 5.956 millones al servicio de la deuda. La iniciativa de los sectores productivos crea condiciones favorables que contribuyan a un ambiente de confianza que estimula nuevas inversiones, exportaciones y que se traduzca en mejores condiciones para toda la sociedad panameña. Siguiente punto. ¿Qué es la divisa? Una divisa es una forma de dinero utilizada en un país o región específica. Se trata de la moneda oficial que se utiliza para realizar transacciones comerciales, intercambio y pagos. Cada país tiene su propia divisa, como el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés o la libra esterlina. Las divisas facilitan el comercio internacional y permiten comparar el valor de diferentes monedas. Además, las tasas de cambio determinan el valor relativo de una divisa respecto al precio de los bienes, los servicios y los viajes entre países. Las divisas son consideradas como un activo, ya que es dinero de otros países y tiene un valor. Este valor, que se consigue cotizando o marcando, es un valor fijo por un estado o organización. En los mercados de divisas, todos se realizan transacciones de compras y ventas. Las divisas tienen un interés por un sujeto de cada moneda, por lo que es habitual que fluctúan y tienen cambio de valor. Siguiente punto. La emisión de títulos y valores. El día 17 de marzo de 2022 se publicó en uno de los medios de circulación nacional
que Panamá emitirá 12.500.000 títulos valores, incursionando por primera vez en el mercado de títulos, valores o activos financieros bajo la modalidad de costo oportunidad tras la firma de un contrato en la comarca en verano. El Consejo de Gabinete, en la sesión celebrada el 22 de junio de 2023, autorizó la emisión de uno o varios títulos valores del Estado y su colocación en el mercado local de capitales por un monto de hasta 1.600 millones, según consta en el decreto del Gabinete número 23 de 27 de junio de 2023, publicado en la Gaceta Oficial Digital número 2982. Los bonos continúan siendo el instrumento financiero con mayor demanda entre los títulos valores. Para este periodo alcanzaron un monto transado de 43.490 millones, representando el 52% del total transado. Siguiente punto. Ahora le hablaré de cómo se emiten los bonos y algunos ejemplos. Por lo general, los bonos se emiten con el fin de recaudar fondos para proyectos específicos. A cambio, el emisor del bono se compromete a devolver la inversión con intereses durante un periodo determinado. Las agencias de crédito califican cierto tipo de bonos corporativos y gubernamentales, para ayudar a determinar la calidad de estos. Estas calificaciones se utilizan para ayudar a evaluar la probabilidad de reembolso a los inversionistas. Normalmente, las calificaciones de bono se agrupan en las categorías principales: grado de inversión, calificación superior y calificación menor. Ahora le diré algunos ejemplos. Tengo 3 ejemplos y uno de los ejemplos sería los bonos municipales. Los bonos municipales lo emite una ciudad, pueblo o estado con el fin de recaudar dinero para proyectos públicos como escuelas, carreteras y hospitales. A diferencia de los bonos corporativos, los intereses que se obtienen de los bonos municipales están libres de impuestos. Existen 2 tipos de bonos municipales: de responsabilidad general y sobre ingresos. El segundo ejemplo que le daré sería los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro los emite el gobierno de los Estados Unidos, debido a que están respaldados por la plena fe y al crédito del gobierno de los Estados Unidos. Los bonos del Tesoro se consideran libres de riesgo. Sin embargo, los bonos del Tesoro no ofrecen tasas de interés tan altas como los bonos corporativos. Si bien los bonos del Tesoro están sujetos a impuestos federales y están exentos de impuestos estatales y locales. Y por último, le hablaré sobre los bonos corporativos. Los bonos corporativos son instrumentos de deuda que emite una empresa con el fin de recaudar capital para iniciativas como expansión, investigación y desarrollo. El interés gana de los bonos corporativos es gravable. No obstante, los bonos corporativos suelen ofrecer mayores rendimientos que los bonos gubernamentales o municipales para compensar esta desventaja. Siguiente punto. ¿Cómo se logra el equilibrio macroeconómico? El equilibrio macroeconómico es una situación de mercado donde demanda
donde la demanda es como agregada. Es igual a la oferta agregada, por lo tanto, es el equilibrio macroeconómico que se dará cuenta cuando existe un nivel general de precios y un volumen de producción que satisfagan las expectativas de todas las empresas y todos los consumidores de un país. El equilibrio macroeconómico es una situación que se alcanza en el punto intersección, en el punto de una intersección de las curvas de ofertas agregadas y de demandas agregadas, demandándose un nivel de precios del equilibrio y una producción agregada de equilibrio. Pero como hemos indicado anteriormente, debido a que las curvas de ofertas agregadas pueden presentar diferentes comportamientos, si se analiza a corto plazo o a largo plazo para realizar un análisis coherente del equilibrio de macroeconómico. Tendremos que estudiarlo desde los dos puntos de perspectivas. Tenemos el equilibrio macroeconómico a corto plazo y el equilibrio macroeconómico a largo plazo, como ya lo mencioné. Por esta podemos definir que la existencia de un equilibrio económico se traduce en que la producción llevada a cabo por una economía es demandada conjuntamente por la totalidad de agentes económicos. Existen en las mismas tanto que de carácter privado o como público. Este concepto es traducible en que la oferta agregada es responsable de la producción de un país por medio de que mientras que la demanda agregada cuenta con el conjunto de consumo público y privado, la inversión de economía y las exportaciones líquidas, es decir, exportaciones menos importaciones. Producción da igual al consumo privado más consumo público, gasto público, inversiones, exposiciones netas. El equilibrio macroeconómico es un concepto propio de la macroeconomía en el mercado. Esta presenta una igualdad entre demanda agregada y la oferta agregada, como ya lo mencioné, es un mismo sistema económico. Por la definición existe la macroeconomía existente de producción llevada a cabo por una economía es una demanda. Este concepto es traducible también como la oferta agregada, como ya mencioné, menos importaciones. Muchas gracias.